En esta parte del programa nos acompaña Alfredo Romero, es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Señor Alfredo, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes y bueno, saludos a todo Latinoamérica, a toda la audiencia que nos oye y nos ve. Gracias, señor. Ya que hablamos de la Carta Democrática de la OEA, 45 ONGs en Venezuela, entre las que está el Foro Penal, han pedido de forma conjunta la activación de este documento. ¿Cómo va esa petición? Bueno, no es una mano externa. En Venezuela no, cuando hablamos de la Carta Democrática, es un instrumento que, por cierto, fue suscrito por el propio presidente Chávez, es decir, la posibilidad de la aplicación fue suscrita por él. Hay que recordar que Venezuela, cuando hubo el intento o lo que se denominaron golpe de Estado en Honduras, particularmente el propio gobierno de Venezuela y concretamente el presidente Nicolás Maduro, que era canciller en su oportunidad, requirió a la a la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática. Esto no es un instrumento fuera de Venezuela, es un instrumento del cual Venezuela es parte. Y los ciudadanos y los otros países, pues evidentemente en protección de los ciudadanos venezolanos, pueden requerir la aplicación de este instrumento cuando existe una, ruptura del Estado de Derecho, ruptura de los principios democráticos, y en el caso particular de Venezuela ya no solo se trata de la persecución política sistemática, que es un tema fundamental que el Foro Penal ha venido tratando, de la violación de la libertad física de personas con motivos políticos, inclusive casos de agresiones, tratos crueles, inhumanos, torturas contra personas que han sido recluidas, sino ya, digamos, la gota que derrama el vaso es la cancelación injustificada, hay que decirlo así, o inconstitucional o violatoria de los tratados de derechos humanos de las elecciones, de la posibilidad de elegir de los venezolanos. Esto ocurre el año pasado con la cancelación injustificada de la solicitud que hicieron ciudadanos del referéndum revocatorio presidencial para pues elegir la salida del presidente Nicolás Maduro, y recientemente cuando no se ha convocado las elecciones regionales, siendo que se ha vencido el plazo claramente para la convocatoria de estas elecciones y el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho. Todo ese conjunto de situaciones, acompañada a una serie, además de otras situaciones de crisis económica, social y política que vive el país, conllevan necesariamente a una determinación de países extranjeros en base a la Carta Democrática y en base a todo lo que es el sistema, inclusive en términos amplios, interamericano, para reaccionar de alguna forma e intentar interceder en la corrección de los problemas de vulneración a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos constitucionales que se viven en Venezuela. Hemos recibido las denuncias, los testimonios de ensañamientos del gobierno contra los presos políticos. ¿Por qué estas nuevas medidas del chavismo contra quienes están tras las rejas no es ya suficiente? Cuando hablamos del número de presos políticos, hemos hablado y hemos hecho referencia en muchas ocasiones a lo que es el efecto puerta giratoria. Mientras liberan a algunos pocos, encarcelan a un número superior. ¿Por qué hacemos esta aclaratoria? Ya que cuando hablamos de 116 presos políticos, no quiere decir que hay 116 ahora y mañana probablemente hay 115, y entonces son los mismos de hoy los que liberaron o encarcelaron o están encarcelados el día de mañana. Es decir, pueden haber liberado a unas personas, pero encarcelan a otras. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el aproximado, es decir, el mensual de presos políticos que nosotros ido analizando desde el año, si hablamos solo del año 2016, al día de hoy 116 supera el promedio que regularmente el gobierno ha sostenido, que está entre 100, 90, 100, 102, es un promedio que siempre se mantiene. Entonces, eso nos conlleva a decir, por un lado, que hay un aumento claro de la represión, tanto desde el punto de vista cuantitativo, que es el número de presos políticos, porque quiero decirte que solo en el 2017, desde enero hasta el día de hoy, se han encarcelado 15 personas nuevas, 15 nuevos presos políticos,
Entonces, no solo es cuantitativo, sino también cualitativo. Las condiciones de salud, por decirte, el caso de Efraín Ortega, con 11 trombosis en las piernas, ya con una posibilidad de muerte seria. El otro de ellos me encontraba en el tribunal el 23 de febrero y sufrió un desmayo, sangró por la nariz, que la juez incluso se preocupó y de emergencia requirió su traslado, que no sabemos si lo han atendido o no, pero además de eso no le permiten el ingreso lógico, normal de agua potable, considerando que dentro del recinto penitenciario no existe agua potable. Si tienen que tomar de un tubo que sale un agua mugrienta, mugrienta quiero decir, llena de barro, llena de diferentes cuestiones contaminantes, tienen que purificar ese agua el preso Efraín Ortega a través de algodones para que entonces tomar algo de agua por lo menos un poco más clara que lo que sale de ese tubo, que no, evidentemente no es agua potable. Si ni siquiera el agua potable se la permiten ingresar. Así conocemos casos muy parecidos, como el caso de Vasco da Costa, en otra cárcel, que ha perdido 50 kilogramos, que ha tenido infecciones, no les permiten sus medicinas contra la diabetes, que sufre de diabetes, tampoco tiene agua potable, se ha mantenido encerrado en una celda sin ventanas desde hace más de 20 días. Y así podemos resumir, o sea, podríamos hacer referencia a cada uno de los casos que tienen cada uno de ellos consideraciones especiales. Conclusión: existe un aumento de la represión, existe un aumento de los presos políticos y existe un aumento del patrón sistemático de persecución política que se vive en el país. ¿A qué se debe ese aumento de los presos políticos, en el número de los presos políticos en el país, señor Romero? Bueno, lo que hemos hecho un análisis curiosamente es que la relación del aumento de presos políticos está asociada, por cierto, con los intentos de diálogo recientes que se han realizado desde el año 2016, donde participó el expresidente Rodríguez Zapatero, incluso el Vaticano. Mientras se acerca el diálogo, se ha acercado el diálogo, vemos los picos donde se aumenta el número de presos políticos, el número de encarcelaciones. Y tú me preguntas, qué contradictorio, ¿no? Que hay un diálogo de supuesta paz, pero el gobierno aumenta el número de los presos políticos. Hay que entender que los presos políticos son como rehenes del gobierno nacional, que incluso son utilizados como mecanismo de presión, como fichas de negociación a los efectos de lograr, de presionar a la oposición, a los efectos de sentarse, de que permitan inclusive, de que se callen cuando existen violaciones a los derechos políticos como las elecciones. Entonces entregan o pretenden entregar 2 presos, o supuestamente liberar 2 presos, pero encarcelan a una mayor cantidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto, como decía, de utilizarlos como fichas de negociación que le dan poder de negociación, y mientras más fichas tengas, mayor poder tienes. Entonces hemos visto que, y por eso hemos sido tan críticos con este diálogo de la forma que se ha venido llevando, ya que más que traer la liberación de presos ha traído la mayor cantidad de presos y mayor represión, ya que el gobierno ha sabido utilizar esto como un juego, un mecanismo de juego político a los efectos de negociar el diálogo y de presionar con una soga en el cuello a la oposición a los efectos de sentarse con ellos y apaciguar, por cierto, la situación de crisis social que vive en el país. Porque te concluyo diciendo algo: los presos políticos también están relacionados con el aumento de las manifestaciones, no solo políticas, de carácter social, de carácter económico. Las personas manifiestan por la falta de luz, por la falta de agua, por la falta de alimentos, por la falta de medicinas, y también por manifestaciones de carácter político contrarias al gobierno. Cuando aumentan las manifestaciones, aumenta el número también de presos políticos, en virtud de que el gobierno también ha bajado de popularidad. Todo eso está relacionado, pero está también el número de presos políticos y el aumento de presos y el diálogo está asociado con la necesidad del gobierno de mantener a las personas en calma, apaciguadas dentro de una crisis política y social económica gravísima que vive Venezuela. ¿Qué decir sobre el castigo contra Leopoldo López? Un castigo que llama la atención mundial. Ciertamente el caso de Leopoldo López, debemos decirlo, es el caso emblemático del preso político, por lo menos el dirigente político de trascendencia que está preso, ¿no? El caso de Leopoldo López
no es más y hay que hacer un análisis costo-beneficio del gobierno. Es un beneficio para el gobierno colocar una persona como Leopoldo López presa porque la saca del juego político, la saca de la competencia política, la saca de la incidencia política en el país. Por eso a Leopoldo López no se le permite que sea visitado sino por sus familiares y de vez en cuando, porque hay ocasiones donde, como recientemente, le prohíben las visitas con castigos también injustificados. Es de notar que las organizaciones de derechos humanos como la mía no se le permite el ingreso a Ramo Verde a visitar a Leopoldo López, cosa que si lo analizamos, inclusive cuando el presidente Chávez estuvo preso hace mucho tiempo, el presidente Chávez se le permitía las visitas de diversas personas, incluso visitas muy naturales, muy normales de personas hasta desconocidas. A los presos, cuando no se les permite las visitas es con el objeto de mantenerlos aislados por completo de la situación externa y al exterior mantenerlo aislado de la situación del preso. No se ha permitido, por ejemplo, el ingreso a la Cruz Roja Internacional para verificar sus condiciones de salud. Si llega cualquier persona del extranjero, llámese de la Organización de Naciones Unidas, que tampoco se les permite el ingreso a Venezuela, o por lo menos oficialmente no se les ha invitado para poder verificar la situación de preso, como tampoco se le ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las condiciones de derechos humanos. Pero en el caso inclusive de que viniera cualquier extranjero, representante de cualquier país o de cualquier organización a tratar de visitar a Leopoldo López, se le prohíbe la visita. Entonces, eso para que tengamos una idea general. Pero además de eso, ha existido denuncias claras de requisas importantes de su celda, es decir, requisas que no son simplemente revisar la celda, sino donde le destrozan o le rompen, según lo que denuncia la esposa, particularmente Lilian, lo que tiene, sus libros, sus anotaciones, etcétera. Hay un esquema de control de las visitas, inclusive de la esposa, de la madre Antonieta, de los hijos, donde se revisan, inclusive se les exige desnudarse para realizar una visita. Eso evidentemente acarrea un trato cruel, inhumano, no solo a Leopoldo, sino a su familia. Y por último, Alfredo, dándole las gracias por este tiempo para NTN 24. El próximo 20 de marzo, la CIDH convocó a una reunión para hablar de la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué se espera que pueda trascender de esa reunión y qué podría verse como una más que se hace mientras la situación en el país sigue siendo como usted mismo la describe? Bueno, en estas reuniones se va a plantear o se va a discutir el caso de la persecución política concretamente. No ha habido tantas oportunidades para discutir un tema tan concreto. Y bueno, ciertamente las organizaciones van a estas reuniones, como consecuencia el gobierno mantiene, debo decirlo, un descrédito constante, unos insultos importantes y una amenaza importante o amedrentamiento a través de los canales del Estado contra los defensores de derechos humanos, incluyéndome a mí, al Foro Penal y a muchos otros, a los efectos pues, de atemorizar, de intimidar. Eso sí es una consecuencia directa de esas audiencias y eso ha venido siendo denunciado en diferentes instancias, pero de alguna manera es una oportunidad de pararse, o la única oportunidad que tenemos, porque en un sistema de justicia que no funciona en Venezuela no se tiene oportunidad de hacerlo. En este caso es la oportunidad que tenemos de pararnos frente a los representantes del Estado y exponerle objetivamente lo que hemos venido analizando y lo que hemos venido sufriendo y lo que hemos venido siendo abogados, inclusive representantes de presos políticos, de muchos otros. Pero además de eso está un árbitro allí, que es los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que de alguna manera, si al gobierno no le importara para nada lo que se dice allí, pues no estuviera presente. El gobierno se mantiene presente y quiere decir que sí le importa, y quiere decir que por ello eso hay que seguir insistiéndolo, y de alguna forma esa es nuestra función, y de cualquier manera eso es lo que hacemos, ¿no? Denunciar, asistir víctimas, atender familiares, atender situaciones humanitarias, y bueno, y esas son nuestras instancias que nos quedan y las seguiremos utilizando. Es Alfredo Romero, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Ok, muchísimas gracias.